Muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a la Facultad de Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es para nosotros un tremendo honor tener acá a la profesora Tai Jinghua. Espero haberlo pronunciado bien. También nos acompañan la profesora Elena Gu, que es la directora académica del Instituto Confucio. Y voy a hacer un disclaimer. Mi querido amigo José Luis Parra, el director general del Instituto Confucio. Nos acompaña también nuestra decana. Nuestra decana Paulina Gómez Lorenzini. Chile y China. Chile y China tienen mucho, pero mucho camino juntos. En 1970, Chile fue el primer país de Latinoamérica en tener relaciones diplomáticas con China. En 1999, Chile fue el primer país de Sudamérica también en apoyar a China para que entrara en la Organización Mundial de Comercio. Ahora, el año 2005 ocurrió algo francamente histórico. Chile es el primer país de Sudamérica en tener un tratado de libre comercio con China. He pedido autorización para hacer una solicitud. Profesora Tai Jinghua, tenemos la ilusión profunda de ser el primer país sudamericano en tener un acuerdo de coproducción cinematográfica con China. Ya China tiene acuerdo cinematográfico con otros países del mundo. Y nuestros cineastas de nuestra facultad quieren coproducir con China. Estamos, les decía yo, francamente muy honrados por la presencia de tan honorable profesora. Una profesora que es una celebridad académica. Se graduó en el departamento de chino de la Universidad de Beijing. Ha sido catedrática del Departamento de Literatura Cinematográfica de la Academia de Cine de Beijing durante 11 años. Desde 1993 es académica del Instituto de Literatura Comparada y Cultura Comparada de la Universidad de Beijing. Es directora del Centro de Estudios Cinematográficos y Culturales de la Universidad de Pekín. Actualmente también se dedica a la investigación en el cine, los medios de comunicación de masas y los estudios de género. Su libro, escrito en coautoría con Meng Yue, Surfacing the Surface of History, fue la primera monografía sobre estudios literarios feministas en China y presidió la fundación de la primera especialización en historia y teoría del cine de China en la Academia de Cine de Beijing y del primer Instituto de Investigación Cultural de China en la Universidad de Beijing. Es una de las pioneras en el estudio y la teorización del feminismo en China y en el ámbito de los estudios culturales. Ha realizado estancias académicas e impartido cursos y conferencias en numerosas universidades
dentro y fuera de China. Es directora del Centro de Investigación Cinematográfica y Cultural de su universidad desde el año 2008. Ha publicado 16 libros académicos. Por eso, es un honor para nosotros tener aquí a la profesora Tai Jinghua. Por favor. Parece que estuviera en un sueño. Estoy en un país soñado, que está en mis sueños. 应该有40年我在北京讲这个智利电影，然后这个讲智利的历史，我终于来了这个国家。Hace 40 años que estaba hablando en mi facultad sobre historia de Chile, sobre cine chileno, y ahora estoy en Chile. 那么我也非常感谢这个智利天主教大学孔子学院，然后这个传媒学院的朋友们和这个同行们。 给我这样的机会。 Muchas gracias a la Universidad Católica de Chile, al Instituto Confucio y a la Facultad de Comunicaciones de la UC por invitarme y tener esta instancia de compartir con todos. 中国有一句古老的话叫“千年修得同舟渡”，然后我觉得我们今天能够在这样的一个傍晚共度1个小时，是很大的缘分。 Y yo creo que es el parte de destinos, porque aparte hay un dicho chino que tiene que ver que construimos un barco hace 1000 años para encontrarnos en un lugar, y yo creo que hemos estado construyendo esta relación para encontrarnos hoy aquí. 所以我会努力的给大家带来一点关于中国电影的故事。 Entonces hoy voy a hacer mi esfuerzo máximo para poder contar historias del cine chino. 也想通过中国电影引申出的问题，去思考这些问题。我非常希望就是能够得到这个智利的朋友们的反馈就是这些问题对你们是不是有一点点意思。 Y también quisiera plantear algunas problemáticas que existen en el cine chino de hoy y compartir con todos ustedes para ver si hay alguna similitud entre el cine chileno y el cine chino. 所以。 我的 PPT por favor, con el PPT. OK. Sí. OK. Y hoy quisiera hablar de algunas películas chinas representativas y que a través de este cine chino podamos hacer viva la memoria y nuestra reflexión y nuestro pensamiento sobre el cine. Ustedes saben que desde el inicio del invento del cine se creó esta herramienta como para documentar hechos históricos, y en un principio obviamente eso nació a través del celuloide. Una vez que las imágenes o los hechos están registrados en la celuloide, es difícil de quitar. Y yo creo que en todo el siglo XX la documentación cinematográfica es una fiel muestra de los hechos históricos. Creo que el momento histórico fue en 2011, cuando Kodak solicitó el subsidio, la ayuda al gobierno estadounidense por la quiebra de Kodak. Y eso es un hecho histórico que marcó aquella época. Y esa fue tal vez el término o la muerte del celuloide. Y yo creo que hemos entrado a la era en que las imágenes ya no están en los celuloides, no está registrando tal vez los hechos a través del celuloide. Y cuando hablamos de películas, estamos hablando de películas de ficción. Y yo creo que la ficción también es una instalación o una estructura de registro, pero no registra hechos reales. Es un registro de un sentimiento de cierta época. Y yo creo que eso representa el temor y el amor de gente de ciertas generaciones, o de generación a generación. El hecho de que nos encontremos en las historias cinematográficas nos muestra de alguna manera la existencia de gente de otra época. Y en ese sentido, dentro de la película se llena de historias de gente de otra generación, o historia que se transmite de generación a generación. Y la segunda temática, que creo que también es bastante básica, tiene que ver con los hechos y acontecimientos del siglo XX.
porque nosotros sabemos que el cine es un arte del siglo XX. Hay un historiador inglés que para él considera que el siglo XX es un siglo lleno de ideas extremas, porque es un siglo en el que pasaron 2 guerras mundiales y muchas revoluciones. Y el siglo XX de China es parte del mundo. Y yo creo que en ese sentido el siglo XX que vivió China fue mucho más extremo y tal vez muy rico en cuanto a acontecimientos históricos. Y hay historiadores que aseguran que el siglo XX que vivió China vivió todo tipo o todo modelo de vida y de acontecimientos históricos y de muchas historias. Ustedes saben que el siglo XX China vivió una transformación de tiempos feudales a tiempos modernos. China tuvo que enfrentar a invasiones extranjeras durante el siglo XX. Luego pasó por etapas de socialismo y posteriormente se integró al proceso de globalización y al proceso de desarrollo económico a nivel mundial. Y yo creo que no solo se trata simplemente de cambios grandes, sino que también implica cambios culturales y cambios en la vida humana. Creo que en ese sentido nosotros estamos buscando a través de las historias del cine o las películas, historias que ya no existen, que existieron en el pasado. Y constantemente nosotros encontramos esos hechos ya olvidados a través de las películas. Y nosotros vemos cómo se reviven esas historias olvidadas. Bueno, esta es la portada de mi presentación. En realidad son 2 películas ambientadas en la misma época, pero sus colores, lo que quiere representar ambas películas, el contenido es muy diferente. Y aquí empiezo mi presentación. Bueno, yo creo que mucha gente conoce a este realizador importante de China, Zhang Yimou. En la década de los 80 del siglo XX, él fue una figura representativa de la nueva ola del cine chino. Yo creo que él fue un pilar importante de la transformación de la comercialización y la industrialización del cine de China. Durante mucho tiempo su nombre era el sinónimo del cine chino. Y él fue el director de la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos 2008 en Beijing. Entonces, él de esa forma pasó a ser de imagen de cine chino a la imagen país de China. Y hoy en día sus películas tienen que ver con grandes producciones y de un gusto quizás masivo. Por eso he elegido también 3 películas de él para comentarles cómo la historia de China se ve reflejada, se ve mostrada a través de su cine. Y de esta manera podemos observar el olvido. Y de esta manera podemos ver cómo se revive la historia a través del cine. Esta es una película muy importante de Zhang Yimou que se llama Retorno a casa. La película está ambientada en entre la década de los 50 y la década de los 70. Habla de una historia de una pareja, un matrimonio que ha vivido muchas vicisitudes en su vida a través de los cambios de la historia, de la época. Según Zhang Yimou, no es una película compleja, sino que es una historia de amor. Tal vez para él es una historia de amor, tal vez una versión para tercera edad de una historia de amor. Porque la protagonista, la actriz, Gong Li, fue su amor más importante en la vida del director de Zhang Yimou. Y el protagonista es interpretado también por un actor muy importante en China. Y tal vez de una manera poética podemos describir que esta historia lo que busca representar que el amor no se olvida. Pero a pesar de que tiene que ver con una historia de amor, de un amor, de no olvidar el amor, tiene que ver con la memoria, pero su historia es un poco extraña. Y la historia habla de esta protagonista que por el amor tan profundo que ella siente por su marido, que ella es capaz de cualquier cosa y enfrentar cualquier dificultad en la vida. Pero lamentablemente cuando él regresa de la cárcel, ella ya no lo reconoce. A pesar de los esfuerzos, independientemente de los esfuerzos que ha hecho su marido, no puede despertar su memoria.
según la protagonista, su marido le ha prometido que en algún mes, el día 5, va a aparecer en la estación de tren. Entonces cada mes, el día 5 de cada mes, ella va a la estación de tren a esperarlo. Entonces, el marido que ya ha regresado a su lado le acompaña cada día 5, el 5 de cada mes, a la estación de tren a esperar un marido que no aparece. Esta es la última escena de la película, para que puedan apreciar. Y el público lloraba al ver la última imagen de esta película, porque ambos ya están muy envejecidos. Y su marido la acompaña, ella estando en silla de rueda, a esperar el marido que no aparece el 5 de cada mes a la estación de tren. Entonces ustedes a esta altura yo creo que se pueden dar cuenta que a pesar de que sea una película que trata de memoria, de historia, su protagonista es una persona que ha perdido la memoria. Si vemos la última imagen de la película, yo creo que en esta última escena hay 3 protagonistas. El primero es la figura del protagonista masculino y el otro es el que aparece su nombre en aquel letrero, que aparece su propio nombre esperándolo a él que no existe, que no ha aparecido. Y el otro está la imaginación, que todavía está en camino de retorno en el tren. Entonces queremos que ese protagonista masculino existe de 3 maneras en esa escena, y una de las formas de existir es en la memoria supuesta de la mujer. Y yo creo que ahí está la problemática que nos enfrentamos de los cambios sociales que ha vivido China. Nosotros olvidamos dentro de la memoria, y dentro del olvido recuperamos la memoria. Y la segunda película es una mega producción china. Y aquí en esta película ustedes se pueden dar cuenta que uno de los protagonistas es el Batman, el Christian Bale, que ha sido invitado por Zhang Yimou en su película. Y ha invitado también a uno de los mejores equipos de efectos especiales de Corea para participar en la película. Usted a esta altura se puede imaginar la escala de producción que implicó esta película. Y esta película está ambientada en 1937, en la invasión japonesa, cuando Japón ocupó la ciudad de Nanjing, y el resto de la historia conocen que hubo una gran matanza en esa ciudad. Y yo creo que es una de las miles de tragedias que hubo en la Segunda Guerra Mundial. Pero lamentablemente hasta hoy, dentro de la historia o de la memoria, no es un hecho tan reconocido a nivel mundial. Porque hasta el día de hoy hay historiadores en Japón que son conservadores de la derecha, que insisten de que esa historia nunca existió. Según muchos historiadores, las cifras varían entre 140.000 y a 480.000 las cifras de muertes en aquella matanza. Entonces se trata de una época quizá dolorosa, muy dolorosa para China en el siglo XX. Yo creo que en ese sentido, si Zhang Yimou decidió hacer una mega producción sobre esta historia, es porque de alguna manera existe la intención de levantar China, de hacer que China resurja en este mundo. Ustedes se pueden dar cuenta que aquí son 2 pósters de la misma película, pero que a lo mejor te cuentan historias diferentes, porque hay una intención artística y cultural en ambos pósters de la misma película. En el primer póster aparece una pequeña muchacha, y ella es la narradora de la película. La película empieza con una voz en off de ella. Y ustedes saben, para aquellos que estudian el cine, una vez que aparezca un personaje con su voz en off narrando su propia historia, obviamente ella o ese personaje es el eje de la historia. Y en el otro póster de la misma película, ustedes pueden ver una estructura, tal vez la intención visual de la película. Y uno de los protagonistas de esta película es el personaje, es el sacerdote que interpreta a Christian Bale en esta película. Es él como observador de la historia de China, observador pasivo de las mujeres en China de esa época, que también es parte de la historia que él quiere contar.
Entonces para mí fue muy incómodo ver esa película, porque al escuchar la voz en off, uno lo que busca es encontrar esa historia, ese personaje esperado. Pero a su vez, si uno sigue los movimientos de la cámara, se da cuenta que esa voz tal vez no coincide con el sentido verdadero de la película. Ustedes saben que el cine o la película es tal vez una diferenciación del sentido auditivo y visual. Y tal vez esa discordancia entre el audio y lo visual es una discordancia cultural. En realidad es como la 7ª vez que intentamos mostrar la matanza de Nanjing a través del cine. Pero esta vez se nota mucho la fuerza, la convicción que tenía Zhang Yimou de mostrar eso a través del cine, a través de una gran producción. Sin embargo, desde su subconsciente o tal vez inconscientemente, él está buscando un apoyo occidental a través de una visión occidental para mostrar una película, para mostrar una historia real de China. Y la tercera película de Zhang Yimou que quiero comentar hoy es Un Segundo. Y yo creo que la muerte del celuloide de 2011 comenzó antes, porque eso nos podemos dar cuenta a través de las películas que se hicieron en esa época, de cómo existía esa nostalgia hacia el celuloide. Por ejemplo, historias que tienen que ver con la historia del cine del siglo XX, historia de realizadores siglo XX, o también de cinéfilos, historia de cinéfilos en siglo XX. Entonces yo creo que a través de esta historia nosotros pudimos rendir homenaje al celuloide. Y Zhang Yimou también hizo una película así. Incluso el protagonista se escapó de la cárcel para poder ver una película. Y la protagonista, la mujer, se roba una lata de celuloide para esconder la película. Entonces, evidentemente aquí se trata de historia de dos personas cinéfilas. Y he seleccionado estos dos pósters. El primero tiene que ver con la pantalla y la segunda tiene que ver con celuloide. Y creo que en esta película me di cuenta que a lo mejor estas dos personas no estaban muy interesadas en la historia que está contando la película a través de celuloide. Porque el protagonista lo que quiere ver no es la película, sino que un documental que se proyecta antes de la película en donde sale su hija. Y la chica se roba el celuloide no porque ella quiere ver la película, porque ella quiere hacer artesanía, quiere hacer una pantalla de una lámpara con el celuloide. Y en la escena hay una escena en que cuando se proyecta realmente la película ante el público llora, se emociona, canta, se pone de pie. Y es un fenómeno que pasaba mucho en China en los años 60 cuando se proyectaba una película. Debido a la escasez de cine, entonces mucha gente veía la misma película muchas veces. Entonces, lo más divertido de esta película es que cuando se proyecta realmente la película ante el público, los dos protagonistas salen de la sala y salen al exterior de la sala y no ven la proyección. Entonces yo creo que lo más interesante y divertido tal vez que muchos cineastas del mundo de esa época empezaron a filmar películas para hacer homenaje al film. Y esta película se convirtió en un homenaje al celuloide. Porque no es la misma lógica que se utiliza dentro de la película que aparece en la película que la película misma. Entonces, yo creo en otras palabras, la nostalgia hacia el cine, pero a su vez también esa historia dentro del cine ha sido olvidada en el cine. Y yo creo que para mí en este momento uno de los cineastas más destacados de China sigue siendo Zhang Yimou. Y yo creo que las problemáticas que él encuentra en el cine deben ser muy parecidas o similares a lo que encuentra la gente en China hoy en día, el pueblo chino. Y a continuación me gustaría también compartir con todos ustedes obras de cineastas jóvenes. Y muchas de esas películas son de bajo presupuesto. Y tal vez en cuanto a diseño y producción no es lo más perfecto. Pero lo que ellos quieren buscar, lo que buscan es reflejar la memoria, muchas historias. Yo creo que es una lucha contra el olvido. Y tal vez es un esfuerzo un llamado a retener las memorias a través del cine.
Y yo creo que en todas mis conferencias he intentado recomendar esta película, La fábrica del piano. Nosotros sabemos una anécdota que la protagonista, la actriz, cuando estaba en la mitad del rodaje, fue a preguntar al director si realmente tenía presupuesto para continuar con el rodaje. Y el director le respondió, por supuesto que sí. La actriz le respondió, por favor, no te hagas el macho, porque estoy segura que no tienes el dinero para seguir rodando. Y ella, a su vez, con las ganancias que ha tenido durante el rodaje, donó su ganancia para poder seguir con la película. Y también aportó para su ahorro para que pudieran seguir filmando. Entonces, por eso dije que cuando se inició la película, ella era protagonista, pero al término de rodaje, ella era la productora ejecutiva. Y hay una escena muy romántica de esa película. Hay una escena en que el protagonista toca piano bajo la nieve. Y sin ser demasiado profesional, cualquiera se daría cuenta que eran burbujas de jabón. Y el protagonista decía, bueno, este efecto especial es demasiado, tal vez es mucho fracaso, ¿no? O sea, no resultó. Entonces tenemos que hacerlo de nuevo. Entonces el director le respondió, ¿vas a pagar tú para hacer la escena de nuevo? Y por eso ustedes se pueden dar cuenta a esta altura lo bajo que tenía el presupuesto de esta producción y algunas falencias que tuvieron también. Y a esta altura he visto numerosas veces esta película y sigue siendo una de mis favoritas. Porque habla de una historia que en realidad muy pocas veces es representada a través del cine. Ustedes saben que en la década de los 90, en el siglo XX, China vivió una industrialización, o tal vez está al término de la industrialización, y empezó a perfeccionar su sistema económico. Y desde entonces China empezó a crecer de una manera acelerada. Y hasta el proceso de la industrialización de China, ustedes saben que los protagonistas siempre fueron los obreros. Y que hasta entonces, hasta el término de la industrialización, ellos empezaron a tal vez dejar su protagonismo en la sociedad de China. Esta historia es muy pocas veces representada o no se habla mucho porque la gente piensa que era un costo social, que era un sacrificio, parte del proceso. Los protagonistas, los tres protagonistas de esta película, ellos son obreros de la zona del noreste de China, que ellos vivieron casi toda su vida laboral en una fábrica. Y ellos estaban convencidos que tenía que contar la historia de sus padres. Y ellos están convencidos de que es una historia que habla de la clase obrera de China. Y a lo mejor ustedes pueden ver esta película, a lo mejor pueden pensar que tiene que ver con dramas familiares. Es un divorcio en que la pareja se pelea por la custodia de su hija. Pero también es una transformación de clase social en China. Y también tienen que ver con la dignidad. Y yo creo que a mí me gusta esta película no solamente porque habla de historia de un grupo de personas olvidadas en una gran época, porque a través de esta historia además que trae consigo historias tal vez más lejanas. Es una época de industrialización y también la época socialista. En un principio la clase obrera de China era muy bien considerada dentro de la sociedad. Ellos eran productores y poseedores de la cultura. Y dentro de la película integraron elementos musicales y de danza. Cada vez que el protagonista se encontraba en crisis, se imaginaba un mundo ideal a través de la música, de la danza. Y una de las escenas más importantes es cuando representan la escena del Carmen a través de la danza española. Entonces es quizá tal vez un poco inverosímil que la clase obrera estén bailando el Carmen. Yo creo que ahí se puede apreciar una belleza en medio de ese entorno industrial, de fábrica. Y la banda sonora está basada en su mayoría de rock, de grupos de rock que surgieron en la Alemania oriental.
Entonces, de alguna manera o subliminalmente están recordando a la gente las cosas que vivieron durante la Guerra Fría. Y yo creo que, sin ser muy exagerada, fue de alguna manera una manera de contar la historia de China a la manera china. Habíamos dicho anteriormente que China vivió grandes cambios y yo creo que nosotros no podemos controlar esos cambios. Son muy rápidos. A través de esta película que está ambientada en la zona noreste de China, es una nueva forma de entender y comprender la China actual. Y desde entonces surgieron muchos escritores jóvenes chinos que también ambientaron su historia en el noreste de China gracias a su realizador Zhang Meng. Y hay algunos estudiosos intelectuales del Norteamérica denominan esto como el renacimiento del noreste de China. Yo creo que es un poco exagerado. Y después del realizador Zhang Meng también surgió esta película muy buena, que en chino se llama Pirate Yanhu, pero se tradujo como Tan negro como el carbón, o en inglés Black Coal Thin Ice. Y esta película sí que obtuvo un reconocimiento internacional. Es una película de de thriller policial, pero también ambientada en el noreste de China. Y lo más divertido que esta película tiene algunas imitaciones del cine negro de Hollywood. Ustedes saben que en esas películas siempre existen una mujer bella, pero a su vez tal vez con cierta fuerza maligna. Y esta película también existe alguien como ella. Pero en la medida que avanza la historia nos damos cuenta que ella es una víctima del abuso. Entonces, a través de este diálogo o esta conexión con el cine negro, también surge alguna memoria histórica. Y el año pasado, curiosamente, una de las teleseries de China que fue muy famosa tenía que ver también con esa ambientación. Y el guión de esta serie está hecho por uno de los escritores más importantes de Noreste, que se considera como el renacimiento del noreste de China. Porque el hecho de escribir sobre el noreste de China es parte de escribir sobre la historia de China, del siglo XX. Porque quizá no muchos saben, el noreste de China tiene mucha historia, es una zona rica en muchos sentidos. Es el inicio, es la cuna del surgimiento de la última dinastía china. Es donde se construyó la primera línea ferrocarril de China. Y fue colonia de Japón durante la guerra de la invasión japonesa. Y posteriormente fue la base agrícola de China. Y es el punto de inicio de la industrialización de China. Y fue una de las provincias una de las primeras en caer en decadencia con la reforma y apertura económica de China. Por eso es una zona importante, es un lugar importante que entrega mucha historia, rica historia de fuente de inspiración para muchos escritores. Y en todas las conferencias también quiero recomendar esta película, que también es mi favorita, El masaje ciego. Es obra de uno de los directores jóvenes hoy en día de China, Luo Ye. Los protagonistas de esta película son unos ciegos, un grupo de ciegos. Nosotros sabemos que los ciegos no solamente son parte de un grupo vulnerable de la sociedad, sino que son los vulnerables de los vulnerables. Pero también por mi interés creo que ellos son protagonistas dentro de esta producción audiovisual. Es un desafío mostrar visualmente a gente que no tiene visión. Hay muchas películas sobre ciegos, pero yo creo que hay muchos realizadores que ignoran tal vez la existencia de los ciegos y hacen películas para gente que tiene una visión normal. En esta película, Luo Ye, su realizador, realmente enfrentó de cara al desafío real, lo que implica rodar una película con ciegos. La cámara lo que intenta es imitar el sentido de tacto y el sentido auditivo, más que lo visual. De por sí esta película no tiene que ver con la memoria ni la historia.
Pero lo que hizo fue revivir la memoria e historia del cine chino. Y yo creo que cada vez que llega una época dorada de algún acontecimiento importante de China, la gente tiende a sentir tal vez empatía o compasión sobre gente de la clase baja. Y yo creo que dentro de esta película Lo Ye hizo un experimento muy valiente. En realidad es el hilo conductor, es el protagonista, pero en realidad es una pista de lo que vamos a encontrar dentro de la película. En realidad la película trata de este grupo de ciegos. Y cada personaje en la película, su duración de protagónica, el tiempo es casi lo mismo para cada personaje. Entonces es un diálogo, tal vez una diferencia del cine de Hollywood, que destaca siempre un héroe individual. Hay un sentido de valor, de un juicio de valor. Y bueno, la única película que dentro de mi sugerencia está el Grandmaster de Wong Kar-wai, es la única película comercial. Hoy día tuve la oportunidad de compartir con amigos chilenos, que a través de ellos me enteré de que Wong Kar-wai es una referencia de cine chino aquí. Muchas veces he utilizado películas de Wong Kar-wai como parte de mi material didáctico, pero antes de Grandmaster nunca me ha gustado realmente su cine. Creo que sus películas son muy bellas en sentido estético, pero en realidad no me han conmovido. Pero The Grandmaster realmente me conmovió, porque es una película llena de memoria, de historia, porque tiene que ver con la historia de las artes marciales de China. Realmente sobre el mundo de las artes marciales de China. Y también tiene que ver con la historia de la evolución, del desarrollo de la mujer desde la época antigua y la época moderna. Y he visto muchas veces esta película y yo creo que los diálogos todavía me dejan muchas reflexiones. Tengo otros motivos más para sugerir esta película. Bueno, vamos a contar unas historias. La preparación para rodaje de esta película duró 8 años. Pero cuando te dicen eso, por favor no le crean. Es lo más probable que el director no haya encontrado financiamiento. Y esta película es parte de esa historia. Sí, pero cuando ya está preparado, pero 2 años antes, los protagonistas, los actores, ya habían entrado al equipo de producción. Son actores estrella dentro del cine chino. Y seguramente los más cotizados, los más caros. Pero ellos se integraron al equipo de Wong Kar-wai 2 años antes del rodaje. Porque Wong Kar-wai le exigió a que fueran a entrenar con los maestros de artes marciales. Porque lo que quería que los actores no se esforzaran tanto en la actuación, sino en el kung fu o en las artes marciales. Y entonces muchos reportajes salieron que muchas veces estos actores salieron lesionados durante el entrenamiento. Tuvieron también, problemas con el ginseng, el hueso, etcétera. Y bueno, si se dan cuenta, el actor que está al lado izquierdo, Zhang Zhen, es el actor taiwanés. Y él ganó en una competencia de artes marciales a nivel nacional como campeón. Entonces cuando se estrenó la película, la gente empezó a llorar por él. No porque él haya actuado bien, sino que muchas de sus acciones no están dentro del montaje o de la edición de la película. Porque Wong Kar-wai se gastaba 10 o 20 veces más de los celuloides que requiere en su película. Cuando yo leí esas noticias pensé que solamente intentaban mostrar el esfuerzo que hacía el elenco con el director. Y cuando vi la película en el cine, lo más me emocionó fue también ese aspecto. Y estos 3 actores durante 2 años aprendieron a técnica, aprendieron artes marciales, y este entrenamiento también transformó sus cuerpos. Por eso en su expresión corporal dentro de la película traía algo único, oriental, y que no existe en el mundo, en la cultura occidental. Y cuando vean esa película de nuevo, pueden ver las escenas de close-up que tienen con los pies.
Es un lenguaje único, peculiar, audiovisual, que no existe en otras películas. Yo creo que esta película de alguna manera despertó nuestra memoria sobre elementos tradicionales de China. Bueno, esta película es la ópera prima de una realizadora china que se llama Chunjiang Shuinuan. Según su realizadora, que cuando yo hice esa película en realidad lo único que quería era terminarla. Ustedes saben que existe un tema dentro de la producción cinematográfica, que solamente el director puede filmar una película y solamente con la película esté filmada te dicen director. Por eso la ópera prima es muy difícil. Pero cuando su realizadora dijo eso, yo creo que no fue honesta. Pero yo creo que en su momento su pensamiento fue muy maduro, porque en su película está el sueño de 5 o 6 generaciones de cineastas de China y él quiere experimentarlo. Yo creo que de alguna manera él lo que quería era integrar la estética tradicional de China dentro de su película. Yo creo que tal vez ustedes saben que la China de la época premoderna, o el desarrollo que tuvo China en el tema de estética, era tal vez paralelo al desarrollo de Europa. Pero de alguna manera la estética china tradicional no es tan coherente o no se integra tanto a la estética tradicionalmente como se conoce en el arte europeo. Y en esta película su director intentó integrar esos elementos del arte tradicional chino. Y a través de su película, él intenta mostrar esa búsqueda de estética tradicional china y reflejarlo en su película. Entonces no es una película con historia lineal, sino que son diferentes puntos de historia que se integran dentro de una película. Y en ese momento no hay ningún distribuidor que quería distribuir la película. Por eso la vendió barata a una plataforma digital. Pero tuvo mucho éxito en distribución de cine-arte en Europa. Los cinéfilos de cine-arte pudieron entender la película y pudieron darse cuenta de la búsqueda de estética dentro de la película. Entonces, esta película es que nos despierta tal vez el sentido de la historia y la memoria dentro del cine. Yo entiendo que nosotros conocemos la historia es para construir el futuro. Si nosotros convocamos a la tradición es porque queremos construir algo nuevo en el futuro. Bueno, este ha sido mi pensamiento sobre la sociedad, pero a través del cine. Muchas gracias. Se abre espacio para preguntas. Tenemos micrófono. Ahí don Jerko Onel está con el micrófono. Mi nombre es Alexander. De que por lo menos la película, la que es la... ¿Puede acercar un poco el micrófono? Ah, sí. Ahí sí. De que en la película de la fábrica de pianos hay muchos objetos y elementos que son de la cultura rusa. Entonces era para preguntar un poco cómo hoy en día se va mezclando en el cine este cine ruso con el cine chino y también al revés, quizás como en el cine ruso toma elementos o ciertas imágenes del cine chino. 这是感谢这位朋友的提问，这是那个当代20世纪中国重要的一个历史时段。Muchas gracias por tu pregunta. Creo que esto tiene que ver con una época muy importante histórica de China. 一个就是冷战历史，那个社会主义国家的共同。Tal vez es un patrón común entre los países socialistas durante la Guerra Fría. 而另外一个东西也是这个整个20世纪上半叶中国知识界，
不要讲太复杂哈。整个2集上半页就是中国和苏联之间的曾经的政治连接是非常紧密的。Sí, y también destaco eso porque la primera mitad del siglo XX China tuvo mucha conexión, mucho vínculo con Rusia. 而且东北曾经有过大量的白俄移民。Y sobre todo en el noreste de China tuvo muchos inmigrantes de Bielorrusia y de Rusia. 所以就是它也是苏联影响，也是俄罗斯影响。Y yo creo que de alguna manera tiene una influencia de Rusia y de la ex Unión Soviética. 但是我感觉在《钢的琴》当中，除了片头的那首歌之外，导演并没有刻意的去突出苏联作为社会主义的历史。Creo que la canción que da inicio a la película es una canción rusa, efectivamente, pero yo creo que la intención de su realizador no era destacar el socialismo soviético. 导演明确地说，他觉得苏联的那些艺术不像他心中的社会主义。Porque el arte, para el realizador, el arte ruso no es para él tan representativo lo que él quería mostrar el socialismo en China. 所以他最后选择了东德时代的工人摇滚。Por eso, finalmente, en la banda sonora de la película, él eligió bandas de rock de Alemania Oriental dentro de la película. 我想我可以肯定，中国电影没有能够对苏联或者俄罗斯电影构成影响。Y yo creo que también a la otra pregunta que hacías, que yo creo que el cine chino no ejerció tampoco influencia dentro de el cine ruso, o que el cine ruso haya integrado elementos chinos en su cinematografía. Gracias. Me llamo Máximo. Me gustaría preguntarle qué película chilena ha tenido algún éxito en China. Si es que ha habido alguna. Muchas gracias. 如果我的记忆没错的话，大概近20年都没有在中国院线中发行过，就商业发行过智利电影了。Creo que, si mi memoria no me engaña, en los últimos 20 años no ha habido una exhibición comercial de cine chileno en China. 但是很不好意思，曾经中国是很大的盗版市场。Pero con mi pesar, lamentablemente China alguna vez fue un mercado importante para la piratería. 现在我们很遵守国际版权协定。 Pero ahora sí que respetamos bastante los acuerdos internacionales en cuanto a derechos. 但是我必须说，感谢盗版时代，我们看到世界各国的电影。Pero agradezco la época de piratería porque pudimos ver muchas películas internacionales. 包括智利电影。Incluyendo películas chilenas. 我自己那个最早的和最系统的看的那个智利电影，首先是我又忘记那个纪录片导演。纪录片导演。对。Una de mis primeras películas y con primer contacto con película chilena ha sido el cine de Patricio Guzmán. 然后我也看到就是和智利合拍的电影，我想它的出品国是法国，叫《圣地亚哥在下雨》。Hay una producción chilena que se llama Llueve en Santiago o Santiago, claro. Sí, que fue, pero que se distribuyó en Francia. 然后我自己就是看到的比较近的一部是那个布。Y para mí la película más cercana que he tenido como que me ha hecho reflexionar mucho es la película No. 在就是热爱电影的和热爱拉美电影的朋友当中，还有很多更多的智利电影在流传。Y yo creo que hay muchas películas chilenas circulando dentro de mis amigos o de cinéfilos del cine latinoamericano. 现在我们有很好的那个各种层级的版权代理系统。Y ahora en China tiene muchas representaciones de película, distribución de cine. 现在每周星期三晚上，我和北大的1800个同学一起看外国电影，然后我们都是通过那个代理机构购买版权。我非常希望就是有智利电影也在中国也有被代理的版权。Y cada miércoles me junto con mis 1800 alumnos a ver una película internacional, pero con derechos adquiridos.
对，我非常希望能够有代理，我就可以去请他们就是在我的艺术电影院里面放映这些电影，然后和同学们讨论智力。O sea, si yo encuentro representante de alguna película, seguramente invitaré a mis alumnos a ver esas películas en el auditorio de la universidad. 1个月前2次在和智利使馆的朋友一起讨论不同的智利作家的作品。我非常希望我们也通过各种各样的关系把智利电影带到中国。Hace un mes estuve en la embajada de Chile en Beijing y estuvimos hablando sobre escritores chilenos y espero que en el futuro tenga la oportunidad de también comentar sobre el cine chileno. Quería simplemente decir que el cineasta Patricio Guzmán estudió en esta escuela. Y la película Llueve sobre Santiago es del director Elvio Soto, y es una película muy polémica porque Elvio Soto creía que Allende había sido asesinado y se descubre después que se había suicidado. Muchas gracias, profesor. 你好，我有个问题。好的。你感动的电影是什么？ En español sería como ¿cuál fue la película que más le emocionó? 我一辈子看了太多的电影， Que he visto muchas películas en mi vida, es un poco difícil. 太多次的被感动，所 Y 以 me he emocionado muchas veces con muchas películas. 我很难给出一部。Es muy difícil para mí decirte una sola. ¿Qué tal? Mucho gusto, mi nombre es Arturo Gamero. Yo no vengo del mundo del cine, pero quería preguntarte sobre estas críticas que haces, que es una crítica entre sociológica, histórica y la crítica cinematográfica. Como, ¿qué consejo nos das para esta crítica? ¿Dónde se pone el límite entre una crítica que viene de una disciplina distinta o una crítica artística, digamos? Como consejos para este límite de la crítica, y vaya, me interesa mucho todo lo que tienes para decirnos. 可能我最感动的中国电影，就是最感动我的中国电影是黄蜀芹的《人鬼情》。 recién me acordé de una película que se llama Ren Gui Qing o Woman, Demon, Human, que de la directora Huang Shuqin, que es una de las que más me ha emocionado. Y esa es la primera pregunta. 但是不一定会对于男性观众有同样效果。 Pero a lo mejor no tiene el mismo efecto con el público masculino. 我不太容易哭哈，那部电影就是哭到就是停不下来。No soy buena para llorar, pero esa película me hizo llorar mucho. 好，现在接着回答。Y ahora respondo tu pregunta. 这是一个非常深刻的问题。 Es una pregunta muy profunda. 不光关于电影。 Y no solo trata del cine. 就是我们如何批判，批判有没有意义？ cómo nosotros criticamos y si realmente tiene un sentido la crítica. 对我来说，这个问题其实是大概此前30年我一直在思考的问题。Es una problemática, es una cuestión que he estado reflexionando los últimos 30 años de mi vida. 还没有一个明确的答案。Y aún no tengo una respuesta clara. 但是我说，对我来说，当我就是他体会到的，他体会的很准确，就是我确实对批判立场有认同。Pero yo creo que tu observación es muy correcta porque te has dado cuenta de que mi crítica tiene un sentido. 但是我在这儿，我所谓的批判立场，就是我以为艺术文化不该加盟强势。Porque para mí no hay que imponer el arte y la cultura. 那些拥有权利的，那些拥有资本的，那些拥有资源的，他们有太多太多的声音替他们讲话。Porque aquellos que poseen muchos recursos, mucho poder, mucho derecho, tienen muchos medios para buscar palabras a favor de ellos. 我一旦看到了这样的那个帮助这些有权有势的东西发生的电影，我就从电影院离开了。Entonces, cuando veo que la película lanza voz sobre aquellos más poderosos, entonces salgo del cine, porque ellos ya tienen sus medios para expresar sus voces. 其实它是一个在这儿批判立场是一个非常朴素的表述啊。
Y yo creo que mi sentido de crítica o mi postura de crítica tiene que ver más que nada con la humildad. 就是在那些没有声音的地方发出声音。Creo que me gusta que las películas hacen surgir las voces de aquellos que no tienen voz en la sociedad. 帮那些说的不流畅的人把他们的事情说出来。Ayudar a aquellos que tal vez no pueden hablar bien, pero hablar bien por ellos. 对，这是我对艺术所期待的和我支持的批判。Y eso es lo que yo deseo de crítica de arte, mi esperanza en el arte. 思想和哲学上的批判，政治上的、社会意义上的反抗，究竟该怎样的？就是在21世纪发展，我一直在想，我没想清楚。Y yo sigo pensando de cómo se puede desarrollar la crítica a través de la política, de pensamiento, de la filosofía, de qué manera se puede criticar de manera correcta. Sigue siendo una duda en mi vida. 我从内心深深的拒绝暴力。Y me niego a aceptar la violencia. 但是我也不想屈服。Pero tampoco me quiero someter a la violencia. 那么怎么办？我在想。Entonces, ¿qué hago? Pero bueno, todavía no tengo la respuesta. Quería preguntarle si hay algún momento histórico de China que no ha sido representado, en su opinión, como en los medios de, no sé, tipo película. No te alejes del micrófono, por favor. ¿Se escuchó lo anterior? Ahora sí, sí. Ah, sí. Quería preguntarle si hay un momento de la historia en China que no ha sido como representado en el cine chino y que usted cree que sería importante que como el resto del mundo como pudiera conocerlo. 中国的历史太长了，没被表现的东西太多了。Es que, lo que pasa es que China tiene una historia muy larga y hay muchas historias que no están representadas, un momento histórico que no está representado en el cine. 所以没有什么我会特别期待的。Entonces no hay algo puntual en que yo espero que aparezca en el cine. 或者说我都期待。O más bien deseo que estén todos en el presente en el cine. Mi nombre es Diego y una de mis películas favoritas es del director Lou Ye y se llama Suzhou River. Y quería preguntarle, bueno, en esa película se muestra una manera de amor muy de entregarse sí mismo, entregar toda tu vida hacia la otra persona y el arrepentimiento y todo eso. Entonces quería preguntar quizás cómo se ve culturalmente a través del cine el amor en China comparado a cómo se representa en Chile. 你提了一个问题，可能可以写10篇博士论文。 Yo creo que tu pregunta da para 10 tesis doctorales. 这真的是一个特别大的问题哈。Es una problemática importante. 我想就是首先我的一个基本的观察，我认为我们今天的爱情，关于爱情这个字的观念，基本上是欧美的。 Creo que hoy en día la observación o lo que percibimos de lo que se entiende como amor está muy occidentalizada. 而且是欧美现代的发明。 Y creo que es un invento del occidente actual entre Europa y América del Norte, o sea, Estados Unidos. 那么爱情这个观念其实要解决的是现代个人与个人的关系。 Yo creo que hay que resolver el concepto del amor basada en las relaciones interpersonales. 而且我喜欢那个一个中国的年轻学者的发现。Y a mí me gusta un descubrimiento de un intelectual en China. 他说，不好意思。他说这个爱情看上去是2个人，他说其实爱情始终是关于3的。 porque él dice que aparentemente el amor es cuestión de 2 personas, pero en realidad está involucrada 3 personas. 他说那个3就是欧美世界的上帝。 Entonces el tercero es el Dios como se entiende en el occidente. 就是我们怎么在我们的个人生活当中放置那个神圣。 Es como nosotros idealizamos tal vez el concepto del amor dentro de una relación amorosa. 就是我很喜欢他这种解释哈。 Me gusta mucho esa explicación.
在这个意义上说，当代中国的爱情没什么区别。Entonces, en ese sentido, en ese aspecto, creo que el amor, el concepto de amor contemporáneo en China tal vez no tiene mucha diferencia. 因为现在的中国的青年男女也变成了孤独的个人。Porque hoy en día los jóvenes, los y las jóvenes son más bien seres muy solitarios. 那么人与人之间的艰难的相处，也需要有价值的超越。Entonces esa dificultad de relacionarse entre ellos también tiene que ver con una superación de valor. 可是如果你真的说它作为一个观念，作为一种想象或者故事，那个就是要开课或者写论文了。Pero si queremos tratar ese tema como historia, como imaginación o como concepto, ahí tendremos que abrir una cátedra sobre ese tema. 我喜欢一个法国的专门研究娄烨的学者哈，他的文章的题目，他叫娄烨中国欲望的观察者。Hay un intelectual francés que él investiga mucho, que es estudioso sobre el realizador Loye y tiene una nota sobre él. 因为他的娄烨一直在写爱情。Porque Loye ha estado siempre escribiendo sobre el amor. 但是他可能是现在唯一一个中国导演，他的爱情书写是携带着身体的。Es el único, tal vez, artista chino que está, tal vez, escribiendo, expresando el amor a través del cuerpo. 就是从那个最基本的那个身体、肉体的冲动，到那个就是最强烈的情感的连接，是他最擅长的领域。Porque él parte del contacto corporal hasta el vínculo emocional. 而且他的身体的欲望，同时也是那个社会的那个价值的欲望结构。Porque el deseo a través del cuerpo también tiene que ver con el valor que le da la sociedad. 所以我是觉得，在讨论娄烨的爱情的时候，其实我们也是在非常具体的讨论这个变化之中的中国城市。Entonces, a través de esta discusión sobre Loye, también estamos viendo de alguna manera las transformaciones sociales de China. 所以我没有真的回答你的问题。Yo creo que a lo mejor no te he respondido totalmente tu pregunta. Mi nombre es Aileen y mi duda es si usted puede recomendarme alguna película para reintegrarme al mundo cinematográfico chino, por favor. Y muchas gracias por su tiempo. 很想知道他大概想看什么样的电影呢？ ¿Qué tipo de película te gustaría ver? 就是中国现在出现了不止一个青年导演，然后呢，他们就是拍新派武侠电影。Últimamente han salido muchos directores chinos que también están dedicados a películas de artes marciales. 那么我可以在我离开智利之前，把他们的名字这个留给你们的老师。Entonces, antes de irme a Chile, voy a dar una lista de cineastas y películas a sus profesores para que la puedan difundir. 中国现在也有一些年轻导演很有意思，他们拍摄那个很小成本的科幻电影。Sí, hay también un grupo de cineastas chinos muy jóvenes que hacen películas de bajo presupuesto y tienen que ver con también ciencia ficción. 其中也有一两部是在我看来是非常有趣的，但是我不知道你们会不会喜欢。Hay dos que me gustan bastante, pero no sé si les gustará a ustedes. Te daré una lista antes de. Sí. De pie. 所以你们可以试一试。Así que pueden intentar ver esas películas o entenderlas. Sí, sí. Hola, mi nombre es Inti Briones. Quería pedirle si nos puede comentar algo sobre la filmografía de Ya Shanke o alguna película que a ella le parezca muy pertinente. 贾樟柯的电影当中，我其实更喜欢他那个小五，他的处女作啊，第一部。Su ópera prima que se llama Xiao para mí es muy interesante. 然后就是他的成名作《站台》。La otra es 站台，sí.
然后一直是作为我的教材，也是我一直推荐的是他的那个《三峡好人》。Y una de las que más me gusta, que uso en mis clases, es la buena, creo que la traducción es La buena gente en Sanxia, que tiene que ver con las tres gargantas. 他的有一部没能在中国发行的电影，我也很喜欢，叫《天注定》。Hay otra película que no se distribuyó en China, que se llama, se tradujo como El Destino, o Tien Zhu Ting, que eso se distribuyó fuera de China, no se exhibió. Qué importante es el que podamos compartir y reflexionar sobre la cultura, sobre otros pueblos. Qué maravilla es el que podamos, José Luis, Elena, hemos quedado con tarea, no sé si se han dado cuenta. Tenemos que hacer un ciclo de cine chino y además lograr que haya un ciclo de cine chileno en China. A ver, tenemos que trabajar, lo digo muy sinceramente, incluso porque los estudiantes chilenos puedan compartir con estudiantes chinos y viceversa, porque créanme que es muy importante que además de tener acuerdos de libre comercio, tengamos acuerdos de coproducción, porque es la forma de trabajar juntos, de ser socios haciendo películas. Este es el momento también de dar las gracias. De dar las gracias a la gente del Instituto Confucio y de la Facultad de Comunicaciones que han trabajado por esto, de darle las gracias a este público maravilloso que ha venido siendo un día no simple, porque habían otras actividades, como siempre. Y profesora Tai Jinghua, esta es su casa. Muchas gracias por haber venido.